mamá le dijo a sus amigas, oigan, tráiganle a mi hijo todo lo que vayan a tirar a la basura, él lo desarma y crea. Mi familia y yo fuimos damnificados del 19 de septiembre, del terremoto. Anteriormente pues fue el del 85, pero hasta que no te ves inmerso en esa situación. Tú has tenido obras en lugares como por ejemplo la Fórmula 1, no sé si nos quieras contar un poco de qué fue, de que... Una pieza como la que tenemos acá atrás, pues vale... Buenos días, Galo, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí un día complicado, ¿no? Bueno, pues un día con mucha movilidad, ¿no? Desde temprano. El día de hoy, pues, se celebra el Mundial, es la inauguración y pues el llegar al taller, pues es un poco complicado, ¿no? Por las rutas, las avenidas, pero bueno, ya estamos aquí y muy feliz de asistir a esta entrevista con ustedes. Gracias, gracias. No, pues hoy vamos a tener una buena entrevista y va a ganar México, ¿no? Esperamos que gane México. Ah, Esperamos sí. que todo esté súper bien. Pues bueno, pues vamos a empezar. Pues cuéntanos un poco de lo que ha sido tu vida, cómo empezaste, lo que te gusta, más o menos. Cuéntanos sobre ti. Ok. Bueno, yo me identifico como un arqueólogo urbano, soy artista visual y me dedico a la escultura, sobre todo, pues trabajo una técnica especializada que es la del ensamblaje, la recuperación de objetos y el hallazgo fortuito. Aunque siempre desde pequeño, pues me interesaba mucho como la naturaleza, el medio ambiente, me gustaba mucho visitar lugares diferentes y creo que me ha caracterizado ser una persona muy curiosa. Entonces, como esa parte de la observación, yo me identifico, pues sí, como un investigador, ¿no? Desde mi ámbito artístico. Em, y bueno, pues soy una persona que profundamente, pues me encanta, pues conocer y visitar el mundo. Todas tus esculturas tienen una fuerte conexión con México. Por ejemplo, los espectadores pueden ver atrás de ti pueden ver a un jaguar, creo. Sí es un jaguar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pueden ver un jaguar. ¿Qué elementos tienen tus esculturas conectadas, ¿no? Con la cultura mexicana. Bueno, coloco mucha simbología que es pues mexicana, ¿no? Tal cual. Pero también creo que lo principal es que son objetos que ya han tenido un periodo y una utilidad, ¿no? No sé si, bueno, el concepto de la obsolescencia programada es el tiempo de vida útil que se le da a un objeto para después ser desechado. Entonces, creo que muchos de los elementos que ocupo pues tienen que ver con esa historicidad y entonces el poderlos como incorporar a mis esculturas, pues te hablan de la sociedad y te hablan de nosotros, de nuestra sociedad de consumo, del capitalismo salvaje. Incluso, pues sí, es un espejo, ¿no? De nosotros mismos. Y me gusta mucho incorporar, pues, la simbología y el mito desde lo que yo conozco como mexicano. Entonces, pues sí, soy una persona profundamente que me gusta, pues, esta identidad, ¿no? Y trato de narrar, pues, en muchas de ellas, pues, acontecimientos. Me parece que el arte no puede estar separado del contexto actual. Entonces, sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que te gustaba un tema artístico y cuándo decidiste combinarlo con este amor que dices que tienes por la naturaleza como para buscar esto, decir, voy a utilizar justamente pues objetos, utilizar materiales que ya cumplieron con su vida útil o es lo que pensábamos para convertirlo en arte? Pues creo que desde chico yo empecé como a tener como la intención y la habilidad como, o desarrollar una habilidad que empezó como un juego, ¿no? Prácticamente empecé a hacer mis propios juguetes o resolvía problemas, ¿no? Y después empecé a conocer materiales cada vez como más complejos, pero pues empecé pues con lo que había a la mano, ¿no? En la casa, en el departamento con mis papás. Y entonces, cómo yo iba construyendo esto que era pues un juego,
pues terminó volviéndose un juego ahora de mayor, ¿no? Ahora de grande. Entonces, yo creo que fue primero pues instintivo, ¿no? Fue algo que, una necesidad creativa a partir de la expresión y después se fortaleció ya una profesión y una carrera. Pero eh, yo tengo ligeros recuerdos de, no sé, a los 12 años que empecé con eso. Cuando empezaste, o sea, ¿estudiaste algo relacionado con arte? Ya que tenías como claro el gusto, la pasión por el arte, ¿estudiaste algo similar a eso? Sí, primero, bueno, ya habiendo identificado esa área que me interesaba del arte, pues bueno, hice examen, ¿no? A algunas universidades, a la FAD, ¿no? Que es la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y me rechazaron. Luego hice examen a la Esmeralda, este, que ahora es mi alma mater, también me rechazaron en ese momento, y entonces estudié la carrera de animación 3D por la Universidad Latinoamericana y ahí también me gusta mucho el cine, como los procesos de animación tradicional. Y entonces ahí me di cuenta que tenía como una habilidad para ensamblar, o sea, más cercano a lo que ahora hago. Entonces, como que ese fue mi antecedente, ¿no? Para ya después estudiar la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales en la Esmeralda, la Escuela de Bellas Artes, y ahí desarrollé aún más mi estilo. Y entendí más de cerca lo que yo quería narrar, ¿no? Con mi trabajo. Y pues sí, ha sido un proceso más o menos de construcción artística, como de 15 años. Justamente este año cumplo 15 años fungiendo como artista visual. Por ejemplo, no sé si nos quieras contar más o menos ahorita cuál es el proceso con el que pues ya tienes un estilo consolidado de más o menos pues lo que a ti te gusta, Sí. un arte pues utilizando materiales reciclados, con una técnica de ensamblado. Pues cuéntanos un poco de cuál es el proceso y también un tema de la simbología, ¿no? Que también es muy importante y creo que está muy marcado en tus obras. Claro. Eh, bueno, voy a retomar un poquito como lo que estaba diciendo y creo que también el tema de la crisis es algo importante para la creación artística. En ese sentido, pues yo cuando era más chico, yo veía obras de diferentes artistas que me llamaban mucho la atención, pero pues obviamente no había el capital para poder producir algo así, no la experiencia tampoco la tenía. Y entonces el agarrar lo que tenía a la mano, el tránsito a mi escuela, caminando, lo que sea, recoger cosas y creo que esa crisis material que a la vez no, porque pues, estamos pero sumergidos en tantos objetos obsoletos que pues, nos pueden dar sentido, pues eso me abrió la libertad a yo poder generar un estilo propio en mi trabajo. Repíteme por favor la pregunta que... O sea, cuál es el proceso ahorita, cómo es que tú agarras y creas una obra, o sea, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo cuál es el proceso también material de, bueno, pues primero empezamos a recolectar, empezamos a ensamblar, nos hacemos una idea, tenemos, digo, las obras que tienes son enormes, ¿no? Pero primero tenemos de que una más chiquita y luego la hacemos grande. ¿Cuál es el proceso artístico, no? Yo, yo, yo pienso que en mi proceso es la interacción con el otro. No es en el taller meramente, sino en el ir y habitar mi ciudad, el recorrer los mercados y tianguis de pulgas. Entonces ir a esa periferia donde están pues, todos esos materiales, a mí se me hace justo lo que les comentaba, que es como ser un arqueólogo, ¿no? Ir a encontrar historias y objetos y conocer gente. Y entonces muchas veces la adquisición de materiales sí es un tema de compra y venta, también de regateo, o sea, a mí me gusta eso, que me regateen y yo regatear, y también incluso en mi obra. Este, pero justo entiendo el proceso artístico como una experiencia de campo, ¿no? Y en esos lugares es donde yo empiezo a recolectar materiales que van, pues, por texturas, por colores, por metales, incluso antigüedades, ¿no? Que
impresionante ver cómo llega a lo mejor algún instrumento musical de alguna sinfónica del otro lado del mundo, cómo llega a la cháchara, ¿no? Y entonces como ese proceso, pues hasta expositivo, ¿no? Porque termina siendo expuesto en un tianguis y luego alguien lo compra y lo pone o lo usa. Entonces como todo eso es bien interesante. Y pues básicamente eh, ahí es donde empieza el trabajo artístico, el trabajo de campo. Ya después llego aquí al taller, clasifico por texturas, por formas, por materiales y empiezo a producir mis piezas. Para mí hay dos procesos. Uno, cuando tengo una idea definida sobre alguna temática, hago la investigación y a partir de esa investigación busco los materiales. Y la otra también es el objeto en sí, es muy interesante, algunos de ellos. Entonces, a partir de ese objeto se narra la historia. Entonces está el proceso investigativo por un lado y el proceso pues más práctico o plástico que tiene que ver con la estética más que con la investigación. Yo trato de, en ese mundo, en cada uno, pues retomar como las dos cosas. Creo que una obra bien fundamentada y bien ejecutada plásticamente, estéticamente, pues va a ser mucho más poderosa porque a veces el argumento pesa más que la obra y a veces la obra estética termina siendo tan bella o tan decorativa que el elemento reflexivo termina no sosteniendo la pieza, ¿no? Entonces creo que el equilibrarla es lo más importante. Claro, tiene que haber un balance, ¿no? Entre el significado que esperas que la gente le dé a tus obras y claro, la belleza, el impacto visual para que digan, wow, ¿no? Como nosotros ahorita que entramos al taller, ¿no? Que nos quedamos en 8. Y te quería preguntar, o sea, ahorita tú ya tienes tu proceso como muy definido, claro, pero ¿cómo fue pues la primera obra, ¿no? O sea, tu primera obra, o sea, ¿cómo la pensaste? Digo, el boceto y los materiales, ¿cómo fue? Sí, bueno, se tiene entendido un poco como tradicionalmente, hay que bocetar, hay que... Pero muchas veces como que los bocetos para mí terminan siendo las fotografías que tomo con el mismo teléfono o alguna experiencia sensorial que a lo mejor tuve al ver, no sé, podría irme a algo más básico como la experiencia de vivir, ¿no? Ver un amanecer. Recuerdo mucho, por ejemplo, a una persona que se llamaba Cirilo y Cirilo vendía reguiletes. Y entonces me encantaba ver cómo lo llegué a ver varias veces en la ciudad, porque además sus hijos se dedican a lo mismo. Y entonces era increíble cómo él iba manejando su bicicleta con los reguiletes y pues la gente se los compraba, pero era interesante cómo se activaban con el viento y con el movimiento y para mí eso generaba una experiencia visual, estética que después yo trataba de trasladar de alguna manera pues en alguna pieza. Entonces creo que la experiencia sensorial y vivencial es lo que te hace transmutarlo hacia, pues sí, casi como un alquimista hacia la materia y volverlo una obra de arte. Por ejemplo, nos contabas ahorita que pues tu obra está cargada de simbolismo, ¿no? O sea, tú también quieres que tenga un significado, ¿no? Que la gente no solamente lo vea y diga qué impresión, sino es qué impresión esto significa esto lo creaste para exponer esto. ¿Cómo hablas tú a través de tus obras? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es embellecer a lo mejor, no sé, lo que es México, o sea, exponer lo que es México, un tema político? Dices que para que exista arte tiene que haber un conflicto, tiene que haber algo que decir, ¿no? O sea, más o Claro. menos como a qué va orientado tu obra o qué ha sido orientado ahorita. Pues me gusta mucho pensar que el mexicano es como ingeniero, pero ingeniero de ingenio, como desde la resolución de un problema difícil a hacerlo fácil, ¿no? Por ejemplo, mi papá tenía un bocho y ese bocho se le descomponía cada semana, pero tenía la habilidad para arreglarlo con una media y un chicle o llevarlo al primer taller mecánico y salir, ¿no? Del paso. Y eso a mí me parece interesante cómo se traslada a diferentes áreas y personas y profesiones. Y entonces me gusta mucho esa característica del poder reconstruir a partir de lo roto. Por ejemplo, mis piezas de arte tienen que ver con el objeto en crisis
y lo uno mucho simbólicamente y históricamente pues a una técnica oriental que se llama Kitsugi. Y el Kitsugi es la reparación, por ejemplo, hay jarrones que se rompen y entonces los reparan. Y se me hace bien interesante porque la pieza no pierde valor por haberse roto, sino que más bien resalta esas cicatrices y esa experiencia y se vuelve más valiosa por su historicidad. Desde ese lugar yo creo que México está cargado pues, de muchos momentos históricos potentes, ¿no? Guerras o conflictos, el 68, marchas, estudiantes, digo, hoy en día, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y pues mis piezas en algunos momentos tratan de reflejar pues esa parte, ¿no? Por ejemplo, mi familia y yo fuimos damnificados del 19 de septiembre, del terremoto. Anteriormente pues fue el del 85, pero hasta que no te ves inmerso en esa situación, yo hablo de esa porque fue la que me pasó, como personalmente. O sea, lo resentí porque pues tuvimos que salirnos de nuestro departamento familiar, tuvimos que volvernos activistas, ¿no? En ese momento yo decía, bueno, ¿el arte para qué me sirve en este momento? Y entendí que tal vez trabaja con distancia, ¿no? A lo mejor en ese momento pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y pues apoyarnos y generar unidad y identidad y convicción. Y ya después fue que yo pude entender, ¿no? Lo que estaba sucediendo y lo pude como llevar ya hacia un tono quizá artístico, ¿no? Generamos un archivo eh, alternativo al oficialista que se había tenido sobre el terremoto. O sea, nosotros éramos afectados, pero además en ese archivo pues coleccionábamos fotografía, objetos interesantes y cómo un hecho histórico pues puede alterar, ¿no? Pues obviamente pues todo, ¿no? La historia está dividida por movimientos artísticos, ¿no? Entonces tú puedes recordar un periodo de la historia con piezas de arte, el Renacimiento, el arte pop, el arte povera, que es algo que a mí me ha influido mucho. El arte povera es el arte pobre, por así decirle, que viene después de la posguerra. O sea, bueno, este es el arte de posguerra que justo empezaron a agarrar elementos y materiales que eran poco tradicionales. No era usar pintura clásica, no, era pues ocupar elementos que estaban ahí, ¿no? Y entonces este momento histórico creo que también define mucho la manera en la cual yo construyo porque pues hay una sobreproducción de materiales. Hablando de la simbología, pues por ejemplo tengo esta pieza, ¿no? Que habla un poco sobre el terremoto y era un querubín que encontré en el mercado de pulgas y un llavero de Hulk. Y entonces ahí sucedió algo muy interesante desde verlos ahí por separados. Y entonces ahí como que justo dije, wow, es que si junto este elemento y lo construyo un símbolo que a mí me remite pues al terremoto, ¿no? A la unión, a la resiliencia, a, a que cada persona tiene una lucha que lidiar, ¿no? Diferente. En este caso, pues esa fue la nuestra. Entonces sí creo que el arte está muy vinculado a el proceso histórico, los acontecimientos personales importantes, ¿no? Que te definen como persona también. No, y creo que incluso el arte hasta puede ser como usado como medio de, como tú dices, manifestación. Por ejemplo, lo estamos viendo ahorita, con el mundial, ¿no? Que bueno, creo que esto es como de la manera opuesta, ¿no? Pero las estatuas, ¿no? Que construyeron de los jugadores, que no pasó ni un día, creo, y ya las habían destruido, pintarrajeado, encuerado, casi, casi. Pero justo, o sea, como que no nada más es una estatua de un jugador, no nada más representa el fútbol, o sea, representa la priorización a un deporte, a un evento mundial, mientras en nuestro país está sufriendo la gente, ¿no? Claro. Y como tú dices, o sea, nosotros no nos importa hasta que lo vivimos, ¿no? Totalmente. También creo que es un foco muy importante, o sea, como un mundial, pues todos los ojos del mundo están en eso.
Y entonces cada país que vaya a hacer un mundial, realmente yo pienso que van a salir a relucir las problemáticas locales, ¿no? Entonces justo se puede politizar, ¿no? Y ocupar desde ese lugar. Este, y pues sí, ¿no? Obviamente está el sentir, ¿no? De la gente, que es muy importante. Ahorita nos comentabas y nos enseñas, digo, la del querubín con el llavero de Hulk es impresionante. Aparte, no sé, luego les enseñaremos, pero los tiene enormes. O sea, hay unos que de verdad son el doble de mi tamaño. Pero, pues, por ejemplo, ahorita que nos enseñas esto, ¿cuáles son las obras que te han marcado, importantes para ti, ya sea simbólicamente o que a la gente le gustaron mucho? ¿Cuáles son que dices, estas me encantaron por lo que lograron o por lo que me hicieron sentir o hicieron sentir a la gente? Claro, pues el aguante, que así es como se llama, es esa pieza que habla de resistencia, que es la que les acabo de mostrar. Esa es muy importante para mí, eh, porque marca un antes y un después incluso en mi proceso artístico. Hay otra que hice en la universidad que se llama Totem, y Totem era un rascacielos de objetos de desperdicio. Había lavadoras, secadoras desarmadas, autos, y de verdad era una cosa monstruosa, literalmente. Y entonces, pero hasta cierto punto también buscaba cierta estética, tal vez desde lo grotesco, pero finalmente estética. Y entonces te acercabas a ese tótem con mucha tecnología obsoleta y de repente te conectabas al Wi-Fi, ¿no? Entonces era un juego humorístico entre todos estos elementos que se vuelven nuestros dioses contemporáneos, que nos facilitan nuestra vida, pero que al final terminan pues eh, reciclándose una y otra vez. Hoy lo vemos con la inteligencia artificial. Me parece que termina desplazando a otros dioses, ¿no? Que de hace, no sé, para mí es uno de los nuevos dioses, la conexión con pues, pues sí, con un banco de datos, ¿no? Que te hace saber, ¿no? Más. Eh, pero bueno, básicamente esa pieza, pues era interesante porque era la conexión con lo sagrado, con lo divino, con el internet, ¿no? Y entonces, pues, era una pieza que me hacía recordar, pues, los antiguos monolitos, ¿no? Que estaban hechos de un solo material, ¿no? En este caso eran plásticos, era metal, y pues un monolito, pues a lo mejor te acercabas antiguamente a pedirle algo. Entonces, esa pieza me gusta mucho. Y pues mis piezas, algunas hablan del mito, ¿no? De em, la reivindicación del héroe en revancha. No sé, tengo una pieza de Quetzalcóatl que está por ahí atrás, acá está el jaguar, ¿no? Y son piezas que te hablan como, ¿qué pasaría si estos elementos como visuales como el jaguar, que se parece un poco a la historia de Tezcatlipoca, que es el hermano de Quetzalcóatl? Bueno, ¿qué pasaría si estos dioses regresaran hoy en día, ¿no? ¿Qué pasaría si Quetzalcóatl llegara, y cuáles serían sus nuevos templos, ¿no? ¿Cómo lo tomaría la gente? A lo mejor el templo podría volverse McDonald's, ¿no? O un centro comercial, o ¿cómo lo retomaría la gente? Y creo que es un momento muy importante en el cual debemos de rescatar nuestra cultura, ¿no? Hay algunas obras muy interesantes hay una que me gusta mucho, que es de un artista mexicano que se llama Chavis Mármol, y entonces fue muy conocida y muy polémica hace como 2 años. Era una cabeza olmeca que aplastó un Tesla. Entonces fue viral, ¿no? Y creo que hay piezas de arte que marcan muy bien, ¿no? Cada momento. Y regresando un poquito al tema de cómo haces tus obras, Sí. o sea, una vez que entonces como que ya tienes definida la idea, ¿no? Sales a recolectar chatarra, pues obviamente la chatarra no se ve como todas tus obras terminan, o sea, ¿cuál es el proceso para juntar todo en una sola obra? Ok, bueno, actualmente ya tengo un equipo. Eh, Somos 7 personas conmigo, cada uno desde un área distinta. Y pues funjo un poco como un director, ¿no? De orquesta o algo así, donde
hay una persona que me apoya ahora con la herrería, ¿no? Yo todo esto pues lo empecé y después pues la gente que fui incluyendo a mi equipo fue gente que o ya tenía un talento o que aprendieron en el taller conmigo y entonces ha ayudado a que no todo lo haga yo tal cual, ¿no? Incluso hay momentos donde nos sentamos a reflexionar acerca de cierta situación, cierta pieza y eso enriquece mucho la obra. O sea, por ejemplo, hay alguien que es muy bueno pintando o en la colorimetría. Y entonces, pues eso le suma a mi trabajo, ¿no? Entonces, termina siendo una obra, pues sí, personal, pero que también involucra a otras áreas especializadas. Y, o sea, pienso que hoy las licenciaturas, las carreras, el arte, o sea, la ciencia, o sea, se suma a partir de la multidisciplina y de la transdisciplina, interdisciplina, ¿no? En cada área. Y eso genera conocimiento. Incluso creo que el arte, o estoy seguro que el arte también genera conocimiento, desde un lugar distinto a las ciencias, pero también lo genera. Ahorita que estaba pensando también en que hablábamos del mundial, tú has tenido obras en lugares como, por ejemplo, la Fórmula 1. No sé si nos quieras contar un poco de qué fue, de que decir cómo te acercaste o te buscaron y dijeron, oye, queremos tus obras en la Fórmula 1. O sea, ¿cómo llegas a ese punto de, y pues, qué hiciste? ¿Qué es lo que se te ocurrió en el momento? Tenían un cochezote acá, me dicen también. Sí, pues sucede que empezamos a abrir como diferentes redes sociales, abrimos TikTok y de repente, pues voy a hacer un Fórmula 1, ¿no? Voy a hacer mi carro de carreras. ¿Cómo sería el carro que yo quisiera manejar si fuera conductor, ¿no? Y pues conectaba con algo muy de niño, ¿no? O sea, ¿cómo sería mi auto? Yo tenía pues uno y lo armaba, ¿no? De chiquito. Pero como ahora pues pienso, a ver, empecé a hacer publicidad yo desde mi TikTok y desde Instagram y entonces quiero llevar esta pieza al Fórmula 1. ¿Cómo le hacemos, no? Y entonces empezamos a recibir comentarios y apoyo y wow, qué buena pieza. Y entonces eso también me impulsaba yo a seguir construyendo esa escultura hasta que en una feria de arte, pues se dio la oportunidad de conocer un grupo de personas que estaban vinculadas al tema artístico dentro del evento y entonces me incorporaron y pude presentar esa pieza pues en el mejor escenario que pudo haber habido, que fue justamente el escenario central del evento, en el paddock. Entonces era increíble porque se veía la gente habitando la pieza. Y también, o sea, la pieza era muy personal y creo que, o sea, estaba pintada con colores como muy específicos. Tenía el cromo plateado como si fuera representado el blanco de la bandera. Tenía el cobre, el metal rojo, ¿no? La mano de obra, ese metal que nos ayuda, ¿no? A producir, a conectar. Y el verde, pues yo le incorporé una serpiente de cascabel eh, que justo estaba como, parecía que lo conducía el auto, pero también parecía que lo estaba como apretando, como si lo fuera a devorar. Entonces era interesante la pieza. Corría con el número 43 por los acontecimientos históricos de Ayotzinapa y con el 68. Y a la vez también estaba hecho con materiales reciclados que conectaban con mi historia del terremoto. Entonces, no era un carro, no era un auto que estuviera lleno de marcas, de patrocinadores, pero sí de marcas de historia de nuestra identidad nacional. Entonces, esa pieza para mí fue como poner un acento importante y que desde ese evento también se pudiera hablar de México, ¿no? ¿Dirías que ese evento fue el que, digamos, que dio el salto grande en tu carrera? Pues yo creo que el espectáculo mediático te da mucha fuerza expositiva, pero creo que hay sí, diferentes momentos que han ido sumando, ¿no? Escalones y, y a veces incluso cuando no produces físicamente, pues a lo mejor son periodos en los que los artistas, pues a lo mejor un año no producen, pero no producen físicamente, están produciendo acá o enriqueciéndose, viajando, conociendo. Y entonces
creo que sí fue un momento importante, al igual que también lo fue el terremoto. Al igual que lo fue cuando mi mamá le dijo a sus amigas, oigan, tráiganle a mi hijo todo lo que vayan a tirar a la basura, él lo desarma y crea o sea, han sido como peldaños, ¿no? Que mi hermano es una pieza así fundamental de lo que viene siendo Galo Escultor, ¿no? Como proyecto. O sea, él es mi mano derecha, incluso emocionalmente, ¿no? Muchas veces como el arte trabaja también pues sí, con las emociones y a veces, pues no todos los días te levantas de buenas, ¿no? Y nada, pues yo le agradezco mucho también a mi equipo, a Elizabeth, que es mi curadora, amiga, artista, Israel, que es la persona que me hace la herrería, a Adrich, digo, me parece importante nombrarlos, ¿no? Adrich, que también es escultor, Andrés, que también es escultor, artista visual, y bueno, Canet, bueno, muchas personas que apoyan al proyecto. Oye, ¿y cómo se siente ahorita que me comentabas de que tenías de que literalmente en el lugar central el Sí. coche? O sea, ¿qué es lo que se siente que la gente admire algo que tú creas? Porque yo creo que es algo que no, como que no todos hemos llegado a sentir, ¿no? O sea, algo que tú dices, esto viene de mi cabeza y lo hice con mi equipo, lo hice yo solo, y está aquí y a la gente le gusta. O sea, digo, sé que lo ideal no es buscar la admiración, pero ¿qué se siente decir? Esto está resonando como yo quiero en las personas? O sea, ha de ser una sensación. O sea, ¿tú crees que es algo que también te ayuda a seguir adelante con nuevos proyectos? Decir, "Va, a la gente le gustó esto, pues yo también quiero enseñarles lo que pienso respecto a esta otra cosa". O sea, ¿qué es lo que se siente que las personas como que admiren algo que tú creaste, ¿no? Que es algo impresionante. Pues, o sea, el materializar algo, o sea, de principio y darle un fin, creo que es muy importante porque muchas personas, me incluyo, pues cuántas veces no empezamos un proyecto y lo dejamos a medias, no lo terminamos, un proyecto de vida, ¿no? Entonces, en el arte, todo el tiempo es tomar decisiones. O sea, cada tornillo que meto a una escultura, cada remache, cada elemento, pues es una decisión, ¿no? Y entonces, pues tratas de equivocarte lo menos posible. Pero bueno, al final, la pieza materializada y que llegue al lugar, a su templo, pues termina recibiéndolo o desechándolo, ¿no? Que eso también es muy importante. O sea, la escultura es una confrontación física porque trabaja en el espacio, ¿no? En el volumen. Entonces, una escultura puede ser muy bien recibida. Afortunadamente, pues mi trabajo siempre ha generado una dinámica con el otro, pero en general el trabajo escultórico siempre es una confrontación con uno mismo, ¿no? Ves un objeto y una pieza la admiras o te aterra, ¿no? La puedes apreciar o la rodeas, ¿no? Entonces, siempre es interesante como ver la reacción del otro con las piezas de arte. Eso es lo que a mí me parece magnífico. Puede haber un rechazo, puede haber una singularidad de que, o sea, guste. Y también me gusta mucho como acercarme yo a escuchar un poco los comentarios o lo que la gente murmulla o sin saber que yo soy el artista visual, ¿no? Entonces, a veces he escuchado como de, wow, esta pieza seguramente a lo mejor la hizo un chino, no sé, o sea, he escuchado esos comentarios, pues los comento, ¿no? O se imaginan que es a lo mejor una persona que lleva, no sé, décadas, ¿no? Haciendo, ya llevo 15 años yo, pero a lo mejor se imaginan, ¿no? Que a lo mejor para hacer esto tienes que llevar años y años y no, o sea, yo invitaría a la gente a que si tiene esa iniciativa, pues que experimente, ¿no? Que lo haga y que lo haga con lo que tenga en la mano. Oye, y justo ahorita estabas mencionando de que todo proyecto tiene que tener pues un fin, ¿no? O sea, tú cuando empezaste este proyecto, ¿cuál fue el fin que querías? O sea, ¿cómo ha cambiado también en los años? Ya llevas bastante. Y pues, ¿qué esperas, no? En tus futuros años que este fin sea. Sí. Bueno, primeramente, o sea, sí había una reflexión hacia los animales, ¿no? Como el tema de, pues me llama la atención cómo
a lo mejor aves exóticas, de repente llegábamos a verlas en la ciudad hace años. Y de repente, pues salía, no, pues que el nido de un águila, ¿no? En los cables de la luz. Había un programa de televisión que se llamaba Buscando Bichos hace tiempo. Y entonces, esta persona encontraba animales, pues, fuera de serie en la ciudad, habitando con nosotros. O sea, creo que alguna vez, no sé si fue montaje o no, pero encontraron una cascabel en las jardinas de Reforma, murciélagos, también ahí está el bosque de Chapultepec. O sea, sí era creíble, ¿no? Entonces, mis animales de alguna manera estaban habitando el espacio, se mimetizaban con la urbe. Y entonces hablaba de un proceso pues muy natural, ¿no? De que eh, cómo pues aprender a vivir, ¿no? Con las diferentes especies, ¿no? Que existen y habitan y que llegaron mucho antes que nosotros y quizás se vayan mucho después. Entonces, esa era como un poco mi reflexión en un inicio. Después me, me empecé como a adentrar como, bueno, pues también hay animales que son depredadores y hay animales depredados. Me preguntaba, ¿cuáles serían hoy en día los depredadores, ¿no? De este ecosistema en la urbe? Y no me refería solamente a las esculturas, sino yo lo vi muy personalmente cuando se nos cayó el departamento y entonces llegaron a ofrecernos pues una cantidad por dar nuestro pedacito de nada que ya no existía porque fue reconstruido, pero al tener esa incertidumbre de qué voy a hacer, ya se cayó mi casa, pues de repente llegaron los préstamos bancarios y mucha gente como que sí dijo, pues sí, dame lo que sea para recuperar algo y para mí eso fue o sea, muy abusivo en algunos casos. Y pues para mí esos fueron los depredadores, ¿no? Que salieron a relucir justo en momentos de crisis, ¿no? Se le llama la doctrina del shock. Como algunas situaciones, ¿no? Generan pues estos monstruos. Y también salen muchas cosas buenas, ¿no? A relucir a partir de estas situaciones, la unión. Y bueno, eh, hoy mi trabajo pues está en transformación. Mis piezas justo son transformables, pero me interesa mucho analizar el momento histórico. Ahorita acabo de hacer una obra que tiene que ver con el Mundial y entonces encontré en alguna ocasión un armadillo, bueno, el caparazón de un armadillo, que se veía que, pues, como que alguien lo encontró no sé, a lo mejor o sea, no sé, como en la vida silvestre, pero como el objeto, o sea, ya muerto, ¿no? Y entonces, pues, ya ves que te venden mil cosas, y pues yo lo vi y lo adquirí. Y luego pensé, bueno, ¿qué relación tiene el armadillo? Y a lo mejor quizá desde una perspectiva más, desde la animación, como la estudié, pues a lo mejor veía películas y me encontraba pues al armadillo que se volvía una bolita. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué relación también tan fácil podría haber entre este elemento y el balón de fútbol? Entonces lo identificaba como el juego de pelota, ¿no? Desde los mexicas y todo esto. Y entonces se fue transformando al grado de que le puse desarmé un pandero y entonces se volvió un objeto musical. Entonces era como el juego del fútbol unido como a la tradición como mexicana, ¿no? Y además a la fiesta. Entonces se volvió un objeto ritual interesante que justo estoy presentando ahorita en una galería que se llama Oscar Román. Entonces, pues, ahorita quiero regresar al ensamblaje que venía haciendo cuando estaba en la Esmeralda, el tótem y pues yo creo que al final tu trabajo puede cambiar, pero tus ideas o tus motivaciones más bien siguen muy presentes. Y ahorita, o sea, nos cuentas de que tu trabajo está en transformación, quieres volver, pues danos aquí la exclusiva de qué es lo que estás planeando ahorita, como qué traes de idea, qué es lo que te está interesando en este momento, hablando de momento histórico para tu siguiente obra.
pues cuéntanos un poco de cómo a qué vas ahorita. Bueno, ahorita estoy como mucho con el tema de la fe, no desde una perspectiva religiosa, pero me parece muy interesante cómo México cree en muchas cosas y genera héroes a cada instante, ¿no? Incluso ves botargas y peluches de, bailando en la ciudad y Doctor Simi. sí, el doctor Simi, claro. Sí, sí, sí. Entonces me parece muy interesante como estos nuevos dioses y me gustaría trabajar una serie de eso. Muy unido como al tema incluso, ¿no? El aguante para mí termina siendo una imagen heroica o la pieza que les comentaba de Quetzalcóatl, o sea, como ese héroe en revancha. Y conecta también con el cine, con el camino del héroe, que es un ser ordinario, viaja a un mundo extraordinario, tiene experiencias donde conoce como al mentor y después, o sea, es muy narrativo, ¿no? Y cómo regresa, ¿no? O al revés, un sujeto extraordinario viaja a un mundo ordinario pero todo es como regresando al tema de inicio y fin, ¿no? De cómo termina. Entonces, ese es como ahorita el lenguaje que yo quiero trabajar en mis piezas desde lo conceptual. Todavía no sé muy bien materialmente cómo lo voy a definir, pero sí va a ser ensamblaje. Una botarga ensamblada, eso. Un, Es un doctor Simi de cobre. un Doctor Simi de cobre de Claro. 10 metros. No, pues la verdad es que interesantísimo. No sé, súper interesante. Digo, tengo la duda de mm, ¿cuál es la obra más grande que has hecho? Porque yo ahorita estoy viendo obras enormes, ¿no? No sé si nos quieres contar la obra más grande que has hecho, porque la verdad es que es algo impresionante. ¿Y cómo la movieron, no? Que más o menos nos comentabas, pero no entendí nada de cómo se mueve una obra tan grande y pues básicamente cuánto te tardaste en hacerla. Ok. Pues bueno, una pieza de 6 metros bueno, 7 metros medía la del tótem. Esa sí fue la más grande. Y me ayudaron mucho los compañeros de la escuela en la universidad oye, vamos a poleas y tal, y lo levantamos, ¿no? Pero bueno, hace no mucho hice una pieza que es el jaguar que tenemos aquí atrás, con alas, que esta pieza se llama Tecuán. Y entonces, pues la construcción de la misma, el ensamblaje fue complejo porque pues era transportar la pieza por separado, porque no había forma de poderla llevar a su destino con alas y base. Entonces, pues se tuvo que contratar una grúa telescópica que posicionara las alas y pues se vuelve como construir un rompecabezas, ¿no? Que de por sí las piezas son ya rompecabezas. Quizá una de las obras más grandes que yo podría decir que tiene un peso importante para mí tenga que ver con algo no tan espectacular, sino con una investigación que hice. Eh, Regresando al tema del medio ambiente, me enteré por un amigo que había una situación en Oaxaca donde se estaba produciendo miel de color azul. Y a mí me pareció muy poético y muy, qué bonito. Pero ¿qué había detrás de esa pigmentación? Y entonces fui, cuando estaba estudiando, hace unos años, eh, fui a Oaxaca y busqué la comunidad, se llama Atzompa, y entonces ahí estaban produciendo la miel, no sabían por qué, y entonces resultó que era una contaminación ambiental. Entonces, como algo que podría ser desde lo poético, desde la estética, cómo puede transformarse en una investigación pues real, ¿no? Y incluso científica. Entonces, conocí a la apicultora, Elvia, y entonces lo que hicimos fue traer la miel para analizarla en la UNAM. Y yo hice la conexión. Entonces eso para mí se me hizo un trabajo más importante que muchos otros, ¿no? Porque pude generar la conexión de dos personas para que se llevara una investigación y ver cuáles eran las causas. Y bueno, al final una de las causas principales era la contaminación por la minería. Entonces, sí. Oye, ¿sabes qué me está gustando mucho? Que
Creo, o sea, a lo largo de esta entrevista algo que se ha notado claramente es como que a ti tu principal preocupación, lo que más le das importancia no es el dinero, la fama, en dónde se expone, sino justo como que estas partes culturales de conexión, poesía, arte, que siento que a veces la gente lo único que le importa es como, ay, esta escultura, el plátano en la pared vale 3 millones de euros, ¿no? Claro. Y creo que como tú bien vives por esto, o sea, no es de esto, ¿no? O sea, el dinero creo que cuando haces algo que amas, ¿no? Viene solito. Pero que bueno, ahorita ya me contarás cuánto cuestan unas de esculturas de estas, pero me parece súper interesante que le des esa preocupación e importancia, ¿no? Que se merece a la parte que de verdad nos importa, ¿no? No el dinero. Claro. Y se refleja. No, pues sí, totalmente. Creo que pues somos humanos, ¿no? Y no estamos ajenos, ¿no? A los otros. Entonces, pues sí, es algo que yo he encontrado como, más allá de mi trabajo, a nivel personal, pues es algo que me interesa, ¿no? Como todo esto. Y pues, qué interesante. No, pero es algo también que yo creo que se nota en el trabajo, ¿no? O sea, porque cuando tú haces algo con el objetivo de venderlo o algo así, no me transmite lo mismo que me transmiten estas piezas, ¿no? O sea, se ve que se parte o sea, se parte de, pues sí, de buscar enseñar algo, de buscar demostrar, se parte desde la investigación, desde lo cultural, desde lo que nos hace humanos y no desde esta pieza se va a vender, ¿no? Y es algo como muy importante y me parece muy interesante. Porque, ¿qué es lo que hace que yo sienta que la pieza me quiere decir algo, que la pieza está viva? A diferencia de, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho de los, ¿cómo se llaman? NFTs, en los Ah, los NFTs, algo así, NFTs. que pues la gente los hacía y hacía un chango y lo vendía en $500,000, algo así, o sea, pero pues, o sea, no te transmite lo mismo que una pieza, en cualquier representación, pero un tema de qué es lo que hace tú cómo le das esa vida a las piezas, es algo que viene solo por, por lo primero del proceso creativo que es ir a buscar, es ver qué es lo que quieres demostrar, o tú cómo crees que le das esa vida a tus piezas. Bueno, hablando sobre lo que mencionaban, el tema del valor de las obras o del venderlas, creo yo que es importante que tu trabajo te respalde también económicamente, ¿no? Como la retribución. Eh, Sin embargo, creo yo que las piezas las que más conectan o las que más gustan, siempre son las que haces más allá desde, ay, a ver si vendo la serie, ¿no? O no, o sea, son las piezas como más, que naturalmente tienes un ímpetu por hacerlas. Creo yo que también hay piezas que tienen la finalidad de ser comercializadas para capitalizar un proyecto más personal. Y eso pasa cuando haces un proyecto personal, se ve natural, es real y creo que conecta más con la gente. También me gusta la parte de maquilar ideas que a lo mejor me han pedido piezas, pero también es una confrontación y un hallazgo, ¿no? El poder como producir algo que además te confronta, es difícil, ¿no? Pero de alguna manera también llegar a ese resultado y presentar la pieza con la persona que te la pidió, con amor, ahora sí que es como también muy, muy especial. Eh, pues sí, yo creo que como cualquier trabajo, tiene que ser remunerado. Poco a poco se va profesionalizando, pero pues tiene igual de importancia que un médico, que un doctor, que un panadero, ¿no? El trabajo artístico también es importante. Claro. Y oye, o sea, tú que eres como ya director de orquesta, como decías, que ya tienes todo un equipo, o sea, para lograr hacer lo que las esculturas, o sea, ¿nos podrías contar como qué rol tiene cada quien en de tu equipo en terminar la obra? Sí, claro. Por ejemplo, defino el proyecto, la idea, y entonces lo pasamos primero a plano.
A plano es pues cortamos algunas hojas, papel craft y entonces ahí empezamos a dibujar, ¿no? Pues muy tradicionalmente. A veces pues lo hacemos con herramientas digitales, ¿no? También. Posterior a eso, pues ya se escala a la dimensión que queramos. Puede ser 10 centímetros o puede ser 7 metros, ¿no? Por decir algo. Y entonces, ahí es donde entra mi colega, escultor también, Adrich, y entonces él ya va dimensionando. Luego entra Israel, que él empieza como, necesitamos tanto material, mándate traer vigas o mándate traer material, ¿no? Específico, y entonces ya se pide. Y ya se empieza a armar. Por ejemplo, Andrés, él es muy en detalles, ¿no? Como de, a lo mejor Israel, como su necesidad es que quede muy firme, a lo mejor es un poco más burdo en cómo hace, pero entonces ya después llega a Andrés y entonces ya como que hace definición, ¿no? Yo me especializo en el ensamblaje, ¿no? O sea, en la composición, en esa área. Después llega Elizabeth y bueno, ahora sí, vamos a llevarla a exponer a tal lugar, ¿no? O vamos a presentar este proyecto para tal festival. O entonces esa es la parte como de las relaciones, junto con mi hermano. Mi hermano está en todos los procesos, o sea, creo que él es el único que está en todo. Desde ir a recolectar el material hasta que la obra se expone. Igual que yo, ¿no? Pero ya después está el tema a lo mejor publicitario, si queremos llevarlo a redes sociales o así, entonces ya lo llevamos con Canet. Luego también se invita a Frank, que es el fotógrafo, a darle pues una buena registro de obra para catálogo, para la galería de Instagram o para simplemente que no se pierda, ¿no? Entonces, la pregunta del millón. Si yo te digo, Galo, dame esa escultura de ahí, ¿en cuánto me saldría? Pues tienes que cotizar o no, obviamente pues todos los materiales, el metal es costoso. Eh, entonces la mano de obra, la producción, uno tiene que considerar la renta de un taller, tiene que considerar pues las herramientas, ¿no? que tienes, el personal y entonces bajo pues todos esos gastos ya tú haces una cotización, ¿no? Por ejemplo, para producir la pieza del tecuán, al lado, que mide 6 metros, pues se ocupó un personal de 30 personas. Solamente en la fundición y el acabado, pero anteriormente se trabajó en mi taller. Y aquí en el taller, pues sí, éramos 7 personas. Entonces, sumado eso al tiempo de producción que vienen siendo, pues 4 meses para producir una obra de ese tamaño, pues es un trabajo que casi, pues sí, casi de medio año. ¿No? Entonces, pues sí tiene que verse retribuido con el valor de la pieza. Sí son piezas, sobre todo las monumentales, son piezas costosas, pero yo soy de la idea de que cualquier persona puede tener acceso al arte, ¿no? Incluso yo creo que el hacer una exposición, ¿no? Que gratuita, pues también es una forma de poder como dar y retribuir, ¿no? a la sociedad. Y muchas veces yo cuando estaba en la Esmeralda hacía intercambios, ¿no? Por ejemplo, con Casa Serra, que es una de materiales artísticos y entonces puta, ya no me alcanza para el estique o los plumones y entonces de repente, oye, ¿qué te parece Casa Serra si hacemos un intercambio? Y te doy esta pieza y me das material, pues, de este semestre. Entonces, entenderlo como tal vez tu trabajo vale y el mío vale. Juguemos a que no tiene un valor específico, pero sabemos que los dos nos esforzamos al máximo y entonces que haya esa sinergia. Pero sí, por ejemplo, una pieza como la que tenemos acá atrás, pues sí, pues vale unos millones. Unos. Unos millones. Y, por ejemplo, ahorita yo creo que no hay que dejar que la gente averigüe cuánto pueden costar.
¿dónde te podemos encontrar para cotizar? Y también, pues, ¿dónde vas a estar exponiendo próximamente? ¿Qué exposiciones tienen planeadas? No sé, más o menos cuéntanos dónde te encontramos y qué exposiciones tienes planeadas. Claro que sí. Bueno, pues en todas las redes sociales estoy como Galo Escultor. Ahí también viene mi correo. Y bueno, con mucho gusto yo los puedo apoyar como en el tema de adquisición de alguna de mis piezas o desarrollar algún proyecto específico. Y actualmente estoy desarrollando una exposición para el AIFA, para el aeropuerto. Ahí voy a presentar unas piezas monumentales. Y el siguiente año voy a estar exponiendo en Nueva York, en una galería. Así que, bueno, va a ser un largo año de producción, lo que resta. Oye, y bueno, o sea, también para los que están viendo y les interesa el trabajo, no sé si les puedas enseñar esta pieza que tenemos aquí en la mesa. O sea, no todo vale millones de pesos. O sea, no sé si les puedas enseñar esta pieza que tienes aquí. O sea, Claro. ay, Ah, ¿esta o cuál? sí, esa. Creí que era esa. Bueno. O sea, también tienes trabajo, ¿no? De un tamaño más pequeño que cabe en la casa de cualquiera. Sí, claro, ahora sí que pues las piezas las hacemos acorde a las necesidades y a los lugares y, pues eso, ahora sí que hay una capacidad de poder producir, ¿no? Para todos. Exacto. Pues Galo, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido en tu taller. De verdad ha sido una experiencia increíble conocer el taller. Creo que en la toma nada más se alcanza a ver una pequeña parte de lo que es tu taller, pero pues espero la gente pueda conocer más de tu obra y te agradecemos muchísimo todo lo que has compartido el día de hoy. No, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues quédense atentos porque vamos a seguir entrevistando gente. Pueden encontrar a Galo en sus redes sociales y por favor asistan a todas sus exposiciones. Entonces. Eh, Entonces.